sobre discapacidad, accesibilidad y barreras simbólicas y culturales, que se enmarca dentro de las actividades del Mes de la Ciencia y la Tecnología, organizada por la Facultad de Ciencia y Tecnología, sede Concepción del Uruguay, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y la Fundación Lerralos, y que cuenta con el aval de IPRODI, el Instituto Provincial de Discapacidad, y de la Dirección de Inclusión de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Esta charla, además, es la primera actividad que surge del Laboratorio de Investigación, Diseño y Desarrollo de Tecnologías Inclusivas, INTECLAB, de la Facultad de Ciencia y Tecnología, sede Concepción del Uruguay. La misma estará a cargo de la terapista ocupacional Janina Rodríguez, la licenciada Luciana Celsi y la licenciada Emilce Castillo, a quienes agradecemos su presencia y predisposición en esta charla. Janina Rodríguez es terapista ocupacional, integrante del equipo técnico de IPRODI. Luciana Celsi es licenciada de Fonoaudiología. Se desempeña en Centro Santa Ana, Centro El Solar Colón y Fundación Lerralos. Y Emilce Castillo es docente investigadora de nuestra casa de estudios y miembro asesor del laboratorio INTECLAB. Agradecemos la presencia de todos ustedes y también agradecemos a Betina de la Fundación Lerralos por su colaboración para el desarrollo de esta charla conversatorio. Habiendo hecho la presentación, le damos la palabra a Luciana. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que están presentes en la charla. Estoy un poco nerviosa, así que la verdad que estoy muy contenta de que nos hayan invitado a participar de esta jornada en la universidad y en la facultad, porque bueno, para nosotras es un paso muy importante y creemos y esperamos además que sean el primer paso de una caminata extensa acompañándonos, porque bueno, la verdad que estamos muy, muy contentas. La verdad que es muy difícil hablar de discapacidad y tecnología en 1 hora y media, porque bueno, la discapacidad en sí no se puede hablar en un ratito nada más, porque bueno, es un universo realmente, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para ser lo más claras y sintéticas para poder transmitir las ideas de la manera más fluida y que además podamos participar todas las personas que estamos en la charla, no solamente nosotras desde la disertación. Así que bueno, el primer punto que me gustaría que podamos hacer antes de empezar es que por ahí, si ustedes tienen a mano un lápiz y un papel, puedan escribir o empezar como a pensar algunas ideas que se les puedan venir a la mente sobre la discapacidad, ¿no? Como si alguien quiere escribirlo en el chat lo puede hacer, si no lo pueden escribir en sus casas o donde estén. Un poco algunas 2 o 3 ideas, cosas que por ahí vayan surgiéndoles a partir del concepto de discapacidad. Porque bueno, la verdad que estaría bueno poder pensar hacia el final de la charla cómo ciertos conceptos se empiezan a desandar muchas veces y otros empiezan a entrar en marcha. Así que bueno, les propongo esto y bueno, voy a arrancar a contarles un poco cómo vamos a llevar adelante esta charla. Primero voy a hablar un poquito yo sobre algunos conceptos sobre la discapacidad, en torno a la discapacidad y algunas preguntas que me gustaría que podamos compartir y construir como respuesta, algunas respuestas o algunos como disparadores. Después vamos a estar compartiendo la charla con Janina, las dos. Me parece que estaría bueno que después, Jani, antes de que empecemos a hablar, te puedas presentar también en el PRODI. Y bueno, hacia el final Emilce también va a compartir su presentación para contarles un poco, bueno, los proyectos en los que nos estamos ahora encontrando, que estamos desarrollando desde las instituciones que mencionó anteriormente, no sé cómo se llama la chica que nos presentó, pero estaría bueno después que me digas para poder cerrar un poquito con algunas preguntas al final, digamos, sobre qué es la tecnología, ¿sí? Así que bueno, Jani, si vos querés presentarte antes. Sí, dale, así no interrumpo. Bueno, como también me presentaron, yo soy Janina y la idea es que esta charla sea dinámica, interactiva
y bueno, trabajo en el equipo técnico del IPRODI, y también agradecer mucho a la facultad y a la Fundación de Ralos que nos hicieron parte de esta charla, que son fundamentales para ir desandando viejos caminos, para ir dando a conocer los dispositivos, las ayudas técnicas, estos proyectos que están buenísimos y que por ahí no se conocen, y que son semillas como para después de desarrollar otras alternativas y otras estrategias, posibilidades. Así que agradecida de que me hayan invitado y bueno, vamos a estar acá compartiendo esta tarde. Bueno, vamos a empezar un poquito a charlar y a conversar. La primera, bueno, esto ya lo dijimos, vamos a empezar ahora sí. La discapacidad es un concepto bastante amplio, ¿sí? No podemos decir, bueno, la discapacidad es una cuestión así muy estanca, porque lo cierto es que, por suerte, el concepto de la discapacidad evoluciona todo el tiempo, porque evoluciona, porque las sociedades evolucionamos, las personas cambiamos y las sociedades eh, también se van flexibilizando hacia nuevas formas de transitar la vida, ¿no? Como a diferentes maneras de ser en el mundo, y de a poquito se van desarmando algunas viejas maneras de dirigirse a las personas con discapacidad, y también se van corriendo algunos ejes, ¿no? Eh, por eso me pareció importante igualmente ya situarnos en el modelo social de la discapacidad, que es desde el modelo desde el que nosotras hoy vamos a estar como conversando un poco. ¿Por qué? Porque esto no fue siempre así, digamos, las perspectivas que abordaron a la discapacidad y a ni siquiera a las personas con discapacidad. La discapacidad siempre vinieron y tuvieron su raíz en perspectivas mucho más hegemónicas, digamos, que tienen que ver con, bueno, la vieja y conocida figura más religiosa, que tiene que ver con una mirada muy asistencialista, digamos, lo que tiene que ver con la discapacidad, porque también estaba basada en una lógica mucho más médica, ¿no? De, bueno, esto que no entendemos, esto que no sabemos bien qué es, porque es diferente, porque sale de lo normal, o lo vamos a exorcizar, o lo vamos a medicar, o lo vamos a corregir, porque esto que no es normal, esto que no es lo que nosotros acostumbramos, no lo podemos manejar. Y hay que manejarlo, hay que dominarlo. Esa lógica, digamos, fue una lógica que uno ahora parece tan lejana, pero bueno, en realidad no lo es. De hecho, las convenciones y los marcos legislativos en torno a la discapacidad empezaron a ayornarse y actualizarse junto con otros movimientos de derechos humanos después del 2000. Y durante la década del 90 empezaron como ahí a hacer mucho más ruido desde lo legislativo, pero antes de los 90, digamos, todo lo que fue la década del 60, 70, 80, los movimientos sociales, digamos, que representaban a las minorías, estaban por ahí mucho más organizadas en torno a las luchas del feminismo y a otras luchas, digamos, en relación a los derechos humanos, pero la discapacidad seguía siendo, digamos, un, eh, un universo por descubrir, digamos. Con esto que les digo, estamos hablando del siglo pasado, que no fue hace tanto, y todavía se practicaban un montón de prácticas médicas y rehabilitadoras como las lobotomías, los experimentos científicos y un montón de formas, digamos, de investigación bastante crueles, digamos, que dejaban por fuera la subjetividad, ¿no?, de las personas que estaban atravesando esa situación, ¿no? Este hábitus de la discapacidad, que hoy desde la sociología es un término que Argentina ha tomado y ha profundizado muchísimo, esta forma de transitar la diversidad, en otro momento era castigada, corregida, escondida, asistida, medicalizada, no solamente, digamos, en torno a lo que tiene que ver con la discapacidad que se puede ver, ¿no?, como en el síndrome de Down o como con otro tipo de condiciones que tienen muchísimos más rasgos fisionómicos, digamos. También en la salud mental, las personas pasaban y atravesaban situaciones gravísimas, digamos, que hoy en día nos parecen como, nos asustamos y nos enojamos, pero bueno, esto era muy común. Y a partir, digamos, de lo que fueron los movimientos más sociales, empezamos a pensar, digamos, en la relación que existen entre las personas que requieren apoyos o que tienen deficiencias y las barreras que genera el entorno.
Pero esto, digamos, fue así y empezó a ser así a partir de que las personas con discapacidad empezaron a tener voz propia, digamos, y empezaron a poder participar de un montón de movimientos y colectivos y pudieron empezar a decir, bueno, a nosotros nos está pasando esto, ¿no? Bueno, nosotros queremos esto, nosotros deseamos esto, somos cuerpos deseantes, cuerpos gestantes, iba a decir, cuerpos deseantes pero eso que fue pasando eran movimientos y colectivos muy chiquititos, digamos, hasta que un montón de grupos sociales y colectivos sociales fueron tomando poder sobre sus propias vidas. Pasó mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hasta que pudimos empezar a pensar a la persona con discapacidad, con una condición de discapacidad, como una situación personal y familiar, tuvieron que pasar muchísimas personas a investigar, bueno, ¿qué pasaba está bien, no lo normalizamos, no lo medicamos, no lo corregimos, bueno, ¿qué hacemos entonces con estas personas que se salen de la norma? Bueno, hubo, por suerte, muchas corrientes de estudio que empezaron a investigar y a darse cuenta que, bueno, que las personas con discapacidad eran personas, primero, tenían derechos y además tenían un entorno y una familia con quienes vivían, ¿no? Todo esto fue como la base para poder empezar a las personas con discapacidad como un colectivo, ¿sí? Porque aparte hay una característica que tiene la discapacidad que es la diversidad. No hay personas, es como, así como no hay personas iguales, no hay personas con discapacidad iguales. Por eso es muy difícil hablar de discapacidad como algo estanco, porque la discapacidad está condicionada por la forma que tiene esa persona de transitar su condición. No sé si me explico, ¿no? Hay muchas personas que no tienen certificado de discapacidad y que para mí pueden tener una discapacidad, pero si esa persona no lo autopercibe tampoco, digamos, la discapacidad en sí es una construcción social. Pero como al ser una construcción social también, digamos, brinda identidad. Muchas personas son, ¿no? A partir de esta discapacidad. Primero porque hay personas que nacen con una deficiencia, y esto lo vamos a poner entre comillas, o que nacen con condiciones o situaciones de muchísima adversidad. eh, entonces luego su desarrollo es, digamos, debe ser más acompañado desde lo médico y desde digamos, desde lo que tiene que ver con su desarrollo personal y ayudas sociales y demás. Pero hay muchas personas que adquieren discapacidad durante su vida, digamos, por situaciones médicas, por accidentes, por su envejecimiento. Entonces, ahí hubo como otras voces para hablar de la discapacidad, digamos. Ahí dijeron algo sobre la sociedad que ahora lo vamos a ir charlando un poquito, pero esta posibilidad de pensar cómo las personas transitan el mundo permitió abrir otro abanico, ¿no? De opciones. Aunque el certificado de discapacidad después es el mismo, ¿no? Porque sí, también es verdad que desde lo que tiene que ver con las leyes en Argentina, que es la 24.901, que es una ley que da marco legal a todo lo que son las prestaciones y los servicios específicos para personas con discapacidad, dijeron, bueno, medianamente para poder establecer servicios tenemos que organizarnos, ¿no? Entonces hay manuales que dicen, bueno, qué se necesita para tener, o qué tiene que tener la persona, qué condiciones tiene que reunir una persona para tener una condición del espectro autista y no una situación de hipoacusia y ¿no? Después hay un montón de manuales que permiten organizar la información. A fines administrativos, sí, a fines de acceso a derechos y a garantía de derechos, sí, pero en sí misma la discapacidad per se es una construcción social, porque tiene que ver con lo que nosotros consideramos que la persona puede y no puede, ¿sí? Ahí me parece que estaría bueno si alguien quiere hacer alguna pregunta, o Yanni, vos querés sumar algo, acotar algo, o sigo. Sí, sí, esto de que, por supuesto que depende muchísimo, o sea, de que es una construcción social en el sentido es como bidireccional, o sea, de que nosotros como ciudadanos, depende cómo, con qué mirada, qué concepto tenemos de discapacidad, es cómo nos vamos a mover y cómo vamos a desempeñarlo, cómo vamos a actuar. Entonces, eso se va retroalimentando y va influenciando en la manera de relacionarnos, digamos. Esto que dice Yanni, que tiene que ver con el entorno, digamos, es que muchas veces
muchas cuestiones que empiezan a aparecer en la participación, en la inclusión social, tienen más que ver con lo que las demás personas entienden que la persona con discapacidad puede hacer que en sí lo que la persona per se puede hacer. Pero por ahí vamos a ir yendo, se me corrió acá un poquito la presentación. Entonces, ahí aparece como un poco el concepto de barreras, ¿no? Que por ahí muchos de ustedes lo deben haber escuchado en un momento. La discapacidad es en torno a las barreras. Ahí es importante como hacer como una distinción, porque hay como muchas cuestiones en torno a la palabra inclusión, en torno a la palabra participación. Todos estos conceptos tienen que ver con una apertura mayor, digamos, de parte de las instituciones para la discapacidad. Pero no obstante esto, no todas las personas con discapacidad hoy en día participan de entornos, ¿sí? Que haya más, que se hable más del tema no significa que no haya todavía un montón para seguir trabajando y conversando en relación a lo que sabemos sobre la discapacidad. Pero me desconcentré un poquito porque acá tengo un poquito vuelta la presentación y no quiero perder el hilo de lo que les quiero ir contando para no perder tiempo. Acá está. Entonces, bien, sabemos que, no sé si ahí lo llegan a ver, si se ve la presentación o no, si no ahora le vuelvo a poner. Ahora todavía no. A ver ahí. Bien, a ver ahí, capaz que ya se va a ver. Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, bien, vamos a hacer como un repasito. El concepto de discapacidad, entonces, no es un concepto estanco, al contrario, es un concepto que va evolucionando, que va transformándose. Hay un momento donde hubo un montón, digamos, de luchas sociales que hicieron que la discapacidad entre en agenda, se empiece a debatir, se empiece a charlar sobre el tema, y empezaron a haber un montón de cambios en cuanto a los que son los marcos legislativos. Ahí vamos. Entonces, antes de irme acá a los cuidados y demás, me voy a ir a los marcos legislativos. Entonces, hubo un conjunto de personas que empezaron a decir, bueno, ¿qué marco legal le damos a la discapacidad, no? No solamente a la discapacidad, sino también a otros tratados internacionales a los que Argentina adhirió, que tienen que ver con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Estos tres movimientos, estos tres marcos legislativos fueron bastante paralelos, digamos, en cuanto a que hubo un montón de personas que dijeron, bueno, hasta acá llegamos con un montón de prácticas, hasta acá llegamos con un montón de formas de nombrar a la discapacidad, vamos a cambiar un poquito la perspectiva. Entonces ahí es cuando aparece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a mí me parecía muy importante compartirles esto, porque la Convención es un marco que nos permite, de referencia, que nos permite entender cuáles son, digamos, las formas adecuadas de abordar la discapacidad, no solamente en la escuela, no solamente en la universidad, sino desde el Estado, desde la salud, desde el desarrollo social y también desde lo que tiene que ver con la autodeterminación. ¿Por qué? Porque hasta hace no tantos años las personas con discapacidad, por ejemplo, no tenían poder legal sobre su vida, ¿no? No podían casarse, si no tenían autorización, hasta ahora es así, digamos, las personas tenían curatelas, entonces una persona que de pronto quedaba con una situación de discapacidad compleja quedaba a cargo de otra persona para siempre, y entonces esa persona perdía su capacidad jurídica, su capacidad de votar, de tomar decisiones, que por ahí para muchas de las personas que estamos acá no son situaciones que nos resuenen tanto, porque todas nosotras nos levantamos, tenemos nuestra historia, nuestra vida, tomamos dentro de todo decisiones, pero para las personas con discapacidad esto no ha sido siempre así, de hecho no es así. Hoy en día estamos empezando a pensar y a trabajar con las instituciones, con las organizaciones, lo que tiene que ver con la autodeterminación, con el derecho a decidir de las personas con discapacidad. Y para poder decidir tenemos que tener herramientas y recursos, ¿no? Hay personas que requieren de apoyos para tomar decisiones. Bueno, la posibilidad de pensar en apoyos fue un momento de quiebre, ¿sí? Y eso me parece que está bueno que puedan tomar nota y recordar el concepto de apoyos. ¿Por qué? Porque la convención, como les contaba hoy, incluye
El concepto de apoyo. Bueno, ¿qué necesita una persona para poder participar? No importa si le falta un brazo, no importa si tiene discapacidad intelectual, no importa. ¿Qué necesita para participar en aquellas actividades que le son significativas y le permiten desarrollarse en sus intereses y en sus... Bueno, ¿qué apoyos necesita? Bueno, ¿y qué hacemos las personas que estamos en las instituciones, en las organizaciones para promover la participación? Entonces, bueno, aquí hay como una controversia porque nosotros tenemos un Estado que garantiza un montón de derechos por suerte, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a los tratamientos, a un montón de cuestiones de apoyos tecnológicos, por ejemplo, las sillas de rueda, las muletas, los bastones, algunos dispositivos. Algunas obras sociales dan cobertura, pero todos estos elementos de apoyo que para uno dice, ¿cómo no va a tener un timbre si necesita un timbre para comunicarse? No, no lo tiene. ¿Pero por qué no lo tiene? Y no lo tiene porque no tiene para pagarlo. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando la discapacidad está atravesada, digamos, por otras condiciones, como es la pobreza y como es la marginalidad? ¿Sí? Porque también esto es importante decirlo, de que si bien hay toda una idea muy romántica en torno a la discapacidad, hoy día hay muy pocas personas con discapacidad que acceden a trabajos rentados y formales. Entonces, también hay, en cierta forma, la discapacidad genera pobreza. Pero bueno, no les quiero marear tanto, me parece que esta información quedó, pero en sí, ahí podemos ver que las responsabilidades, digamos, de la inclusión o de la participación no son solamente del Estado, tampoco son solo de las instituciones, ni tampoco son de las personas per se, sino que es una responsabilidad de todas, ¿no? De todos los estratos, de lo macro, de lo meso y lo micro, ¿sí? Social y político, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni la discapacidad es una condición solo personal, ni tampoco solamente política, digamos. Acá hay como una doble línea que tiene que ver con lo que le pasa a una persona en su vida personal y cómo el Estado y las organizaciones y el entorno y la sociedad acompañan lo individual y lo colectivo, porque todo lo que le pasa a otra persona nos puede pasar a nosotros. Todas las personas que estamos en esta charla podemos tener una discapacidad en cualquier momento de nuestras vidas. Entonces, en sí es muy importante saber que la discapacidad no es solamente lo que uno puede ver en una serie como Doctor Milagro, cosas así, que nos dan ideas que no son tan reales en sí sobre cómo la gente transita, ¿no? Su discapacidad o su vida o sus requerimientos de apoyo también. Entonces, aquí tenemos como varios conceptos, ¿no? Por un lado, tenemos el concepto de accesibilidad y oportunidades que tienen que ver, por un lado, con la disponibilidad del entorno para poder recibir estos requerimientos individuales, con los requerimientos de cuidados, porque también es real que las personas con altos requerimientos de cuidado requieren de un montón de apoyos para su vida independiente o su vida más autónoma. Y aquí me detengo también porque a veces dentro de lo que es la discapacidad hay un montón de prototipos o de eslogans o de logos, ¿no? que representan una parte del colectivo, pero no todas las partes del colectivo están representadas o están siendo representadas en este momento. De hecho, hay muchas personas con altos requerimientos de apoyos o altos requerimientos de cuidados que siguen estando en su casa o siguen transitando por muy pocos espacios, que la mayoría son instituciones, que ofrecemos un montón de cuidados y apoyos, pero que no es suficiente. ¿Por qué? Porque realmente la participación es posible si hay oportunidad, y la accesibilidad también es posible solamente si hay oportunidades. Y para que haya oportunidades, tiene que haber, bueno, además de responsabilidad, tiene que haber como una comprensión realmente de la situación y una sensibilidad por parte de los entornos. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que hoy ocurren no tienen que ver con que la gente es mala y no le importa la discapacidad, o a nadie, o a la obra social no le importa. No, a veces el desconocimiento mismo genera estas brechas y profundiza la desigualdad social. Y aquí vamos como a hacer como un poco el redondeo en torno a las barreras culturales y a las barreras que tienen que ver con lo simbólico. Lo que no sabemos, lo que desconocemos,
muchas veces da miedo y tampoco somos tampoco tan responsables de lo que desconocemos, pero sí creo que una vez que sabemos que hay una realidad, además de la que nosotros conocemos como personas capacitadas para, ¿no? Cuando nos podemos salir de esa lógica tan normativa, tan hegemónica, podemos pensar que quizás hay un montón de cosas que podemos hacer para facilitar la vida, no solamente a una persona con discapacidad, a cualquier persona, ¿no? En cualquier momento de su vida. Un poco en torno a la Semana de la Tecnología y un poco también en torno a pensar tecnologías. Cuando empezamos a armar la charla, hablábamos con Bettina, con Emilce y con Janina que hay puntos y momentos en los que hasta que uno no está en relación y en contacto no puede como imaginar desde todas las cosas que hay para hacer, ¿sí? Sobre todo cuando uno piensa en la vida cotidiana, en la vida del hogar, en la vida de las instituciones, digo, ¿cuántos trámites hacemos? ¿Cuántas actividades hacemos en nuestra vida? Y simplemente es como pensar, bueno, ¿cómo todas las personas podemos manejarnos tan fácilmente como están dadas las cosas? Digo, a mí me cuesta un montón, por ejemplo, usar el home banking. Soy un desastre con el home banking. Soy un desastre con... Hay un montón de cosas que me parecen re complejas cuando me parece que deberían ser súper simples. Imagínense eso en todo tu día. Que todo sea difícil, que la silla de ruedas no pase. Bueno, ponemos la rampa. Pero poner una rampa no es hacer inclusión, ¿sí? Independientemente de que facilita un montón de cosas para un montón de personas, la rampa no es la rampa en sí misma, sino el poder pensar todas las formas de facilitar, ¿no? Eh, Hay hoy en día muchísimo desarrollo e investigación en torno a esto. Me parece que es importantísimo generar puentes, ¿no? Como generar puentes, porque tampoco, hoy hablábamos, por ejemplo, de que a veces uno en las charlas te dice, bueno, ¿cómo abordar una persona con autismo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, primero pensemos que es una persona, digo, para empezar, porque si no, uno se ata a manuales y se ata a lógicas que en realidad nada es tan complejo, porque somos personas y entre personas hay un punto que nos podemos entender. Y la comunicación solo es posible si hay disponibilidad, ¿no? Entonces, la otra vez pensábamos, por ejemplo, un dispositivo de comunicación para una persona que tiene requerimientos de apoyo. Y sí, uno le puede dar pictogramas, puede darle timbres, puede darle computadoras, le puede dar un dispositivo. Ahora, si no hay un entorno que esté disponible para comunicarse, disponible para ver a la otra persona, difícilmente se pueda configurar una comunicación, tenga el recurso que tenga. Entonces, nuestro objetivo un poco hoy era traerles un poco de esta información por ahí más teórica, pero también empezar a pensar cómo hacer entornos más fáciles, cómo hacer entornos más accesibles, desde el lugar que está cada uno o cada una, ¿no? Porque digo, hay gente que trabaja en oficinas públicas, gente que trabaja en empresas, gente que trabaja en escuelas, gente que trabaja en instituciones, gente que tiene un familiar con discapacidad, digo, gente que tiene discapacidad, que ojalá que haya personas con discapacidad hoy en esta charla. Digo, hay como, es mucho más sencillo de lo que pensamos y a veces nuestros propios marcos teóricos nos limitan un montón en la comunicación. ¿Por qué? Porque independientemente de que la persona tenga mayor requerimiento o menor requerimiento, ahí la importancia está en poder ver a una persona, en poder ver a un otro, una otra ahí, ¿sí? Eh, Ahí quisiera como un poquito ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o Jani, si vos querés. No, solo quería decirnos algo. agregar esto que también se ve a menudo, en donde en algún ámbito como escolar o terapéutico, quizás la persona tiene la posibilidad de comunicarse, se encontró el dispositivo, pero queda supeditado solo a ese espacio. Entonces esto de la disponibilidad, y por ahí esa persona quizás en la escuela o en el centro educativo terapéutico se puede comunicar, puede expresarse, puede decidir, pero después ese mismo no es replicado en el resto también de esto como barrera, ¿no? Como empezar a comprender la importancia que tiene esto y de abrir los espacios, que muchas de estas situaciones quedan supeditadas a un solo lugar como el terapéutico o el educativo. Eso quería como agregar.
Tal cual, porque esto que dice Yanni es fundamental, digo, y tiene que ver con esto que hablábamos hoy también, ¿no? En los lugares por los que transitan las personas con discapacidad en definitiva, porque digo, ¿cómo vamos a pensar tecnologías, por ejemplo, no sé, para hacer trámites administrativos si siempre se los hace la mamá o siempre se los hace otra persona y no lo hace la persona con discapacidad? ¿Me explico? Como empezar a poder pensar en entornos con más personas con discapacidad. Digo, ¿cuántas personas con discapacidad vieron hoy? En la calle, en el trabajo, en su casa, ¿no? Ahí como que me parece que es fundamental empezar a pensar en no ser nosotras mismas las barreras, ¿no? Como ser apoyos, no barreras, las mismas personas, que después se pueden pensar un montón de dispositivos, tecnología, marcos teóricos, hay un montón, pero empezar por no ser nosotras mismas la barrera ya es un montón, ya es una forma mucho más amable de vivir. Porque aparte, por ejemplo, cuando hace poco tiempo hubo como todo un boom donde un montón de personas se fueron a hacer helados, por ejemplo. Helados es un instrumento de evaluación que evalúa y puntúa a ciertas conductas y ciertos comportamientos y demás para ver si una persona está dentro o fuera de lo que es el espectro del autismo. A grandes rasgos, no vamos a hablar ahora de helados ni nada, pero digo, muchas personas fueron a hacérselos, ¿no? Porque un montón de personas se empezaban a dar cuenta que compartían un montón de características con personas que están dentro del espectro, ¿no? Entonces, yo en ese momento pensaba como, ¿qué pasa, no? Que en realidad hay personas que sí no tienen condición del espectro, pero sí se empezaron a dar cuenta que son mucho menos normales de lo que pensaban y que en realidad la normalidad también es una construcción social. Cuando uno puede salirse de esa lógica, te encontrás muchas veces mucho más identificado con colectivos que supuestamente son minorías y en realidad me parece un lugar mucho más piola de vivir que en esta lógica tan normal y capacitista de siempre poder, siempre ser lo suficientemente buenas, lo suficientemente funcionales, ¿no? Hay un punto que tiene que ver con una condición que nos atraviesa a todas las personas, que es la vulnerabilidad. Todas las personas somos vulnerables, todas las personas nos vamos a morir, todas las personas podemos tener un accidente, podemos tener una situación que nos deje en un lugar donde requiramos apoyos y tengamos requerimientos de los demás. Por eso me parece importante pensar la vulnerabilidad como un punto, digamos, de corte respecto a la desigualdad social, ¿sí? Porque la vulnerabilidad también genera desigualdad social. Uno habla de desigualdad social y siempre lo asocia a la pobreza y en realidad la desigualdad social está dada por la falta de acceso y por tener menos oportunidades. Entonces, si nunca te piden que trabajes, pero si vos cómo vas a trabajar si no podés certificar la secundaria? ¿Y por qué no podés certificar la secundaria? Porque supuestamente tenías que ir a la escuela especial, ¿no? Esto, chicas, es la realidad cotidiana. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué momento de la cadena la persona fue perdida de vista? ¿En qué momento se perdió la persona ahí? ¿Me explico? Porque pasamos tanto tiempo tratando de ser normales que no hay lugar para lo distinto, ¿no? Como no hay lugar para el que le lleva un poco más de tiempo aprender, al que le lleva un poquito más de tiempo, o al que requiere que en vez de decirle se lo escribas, o se lo pongas en tarjetas, o se lo pongas en fotos, digo. A veces, si hay una sola forma de hacer, es muy fácil quedar afuera. Si podemos empezar a pensar en qué muchas formas de ser hay, también podemos generar muchas más oportunidades para que todas las personas accedamos a la secundaria, a la primaria, al trabajo formal, a la universidad, a maternar, a tener una familia, a tener una casa, a tener una vida, decisiones, ¿sí? Y esto me parece muy importante dejarlo como compartirlo, porque independientemente de la situación de discapacidad que se tenga, lo que me parece fundamental es que todas las personas, digamos, tenemos derecho a ser cuidadas, a tener oportunidades, las mismas oportunidades de desarrollar la vida que lo más parecido a lo que deseamos posible. Pero bueno, hay cuestiones que son muy subjetivas mías también, así que vamos a ir un poquito acá cortito, que tiene que ver con
con la discapacidad y diversidad, porque muchas personas deben haber escuchado diversidad funcional, discapacidad, y como que a veces se hace un poco de matete ahí. Una cosa no quita la otra, digamos, la discapacidad y la diversidad en sí comparten y se interseccionan en un montón de puntos, pero no hay un carnet único de diversidad, porque no tiene, me explico, hay un montón de personas que tienen discapacidad y tienen un certificado de discapacidad para poder acceder a un montón de derechos, y aún así se autoperciben como diversas, y hay un colectivo LGBTQ que tiene discapacidad, hay un montón de personas que, ¿no? Entonces, no es que o discapacidad o diversidad funcional, o no, bueno, dentro del colectivo de la discapacidad, la diversidad es como parte troncal, digamos. Entonces, eso está bueno también. Hay mucha bibliografía, no me quiero ir con este tema, pero porque da para varias charlas más y me parece que no hace hoy la charla, pero hay todo un mundo por descubrir en la discapacidad. Hay algunas preguntitas que si quieren las podemos ver, y si alguien quiere aprovechar, hacer alguna pregunta, porque no me quiero pasar del tiempo y no quiero dejar nada fuera. Bueno, bien, el medio social es quien los excluye. Muchas veces se limita la trayectoria educativa cuando los docentes dicen que no están preparados para eso, que no está mal no sentirse preparada, lo que está mal es no pedir ayuda, apoyos. Bueno, hay un movimiento muy importante ahora acá en Colón, que son un grupo de personas con discapacidad que se están, por ejemplo, formando en lo que es el movimiento de autogestores, que si pueden googleen, porque es muy, muy interesante la línea que plantean los autogestores. Y fíjense que lo que plantean es que quieren tomar decisiones sobre su propia vida y quieren ser protagonistas de su propia vida. Y estamos hablando de que estamos en el año 2021 y las personas están diciendo que, bueno, que quieren dejar de ser sobreprotegidos, que quieren dejar de que otras personas hablen por ellos y quieren esto, quieren ir a hablar con con la viceintendenta de San José, quieren ir a hablar con no sé quién más, y quieren golpear puertas. Y esto me parece que es un punto como eh, importante en el que nos podemos detener y fundamental sobre lo que tenemos que reflexionar, que tiene que ver con el momento de liberación que están atravesando un montón de personas que durante un montón de tiempo fueron diagnosticadas, corregidas, medicalizadas y quedaron por fuera de un montón de sistemas, digamos, no solamente del sistema educativo, que también, como decía Maru recién, digamos, a veces las personas no saben cómo y necesitan apoyo. Bueno, las escuelas también quizás necesitan apoyos para poder abordar un montón de situaciones, las familias, nosotras mismas, y las universidades. Digo, me parece que el requerimiento de apoyo pasa más por la sociedad en este caso que por las personas con discapacidad en sí. ¿Sí? Tiene que ver con la posibilidad de poder encontrarse con lo que la otra persona es y puede, no con lo que no puede o con lo que hay que suplir. Y en esto la tecnología ahí tiene como una parte como muy, muy muy fantástica porque tiene como la posibilidad de construir puentes. Y ahí me voy a ir ya vamos a hablar de tecnología porque esto ya, si no se va a poner muy aburrido, vamos a hablar un poco de tecnología. A ver, a mí me ayudó, pero un poquito me encanta. A mí me ayudó bastante perder los prejuicios, seguir en redes sociales a personas con discapacidades que militan por sus derechos y hablan de sus experiencias en Ay, perdón, lo voy a leer en voz alta. A mí me ayudó bastante, dice Brenda Jiménez, a perder los prejuicios, seguir en redes sociales a personas con discapacidades por sus derechos y de sus experiencias en primera persona. Y es algo que hace poco no se puede hacer. Estoy completamente de acuerdo con vos. De hecho, hay un montón, muchísimos blogs, hay un montón de movimientos ahora sociales y culturales que están laburando un montón con la desconstrucción de un montón de prejuicios y preconceptos sobre la discapacidad. Y esto, preconceptos, no todo lo que en realidad no sabemos, creemos y suponemos sobre la discapacidad, pero que en realidad no lo sabemos. Entonces, está buenísimo poder, esto que ella dice de usar las redes sociales y la tecnología a favor nuestro, de poder pensar como la cantidad de posibilidades que hay de transitar el mundo. La cantidad, o sea, es infinita. Y creo que como es una gran responsabilidad de todas las personas y ahora de toda esta generación que viene ahora, de pensar en tecnologías y prácticas más sustentables
Y sustentables, cuando digo sustentables no digo solo baratas, digo fáciles de seguir reproduciendo y de seguir como, y de reproducir, eh, y, y para más para que más personas puedan participar de cualquier actividad, ¿sí? No solamente de actividades tan estructuradas como la universidad o la escuela, sino también, digo, de los deportes, de conocer personas, de, bueno, hay varias series que les puedo recomendar, pero hay una que es muy linda que se llama Amor en el Espectro, que habla sobre cómo se forman pareja personas que están dentro del espectro autista. Y es muy interesante lo que empieza a pasar, porque nos da como toda otra forma y otra mirada de cómo la gente configura su sexualidad a partir de cómo vivencia la discapacidad en su propio cuerpo, ¿sí? Y esto parece como, así que pero es alucinante, mírenla si pueden. Volvemos al tema de la tecnología, pensando en los puentes, pensar la tecnología como puente de entornos más accesibles. Y ahí me gustaría como por ahí preguntar a quienes estén trabajando o estén en la facu o no, ¿qué podemos decir sobre qué es la tecnología? Eh, no es una peli, es una serie que se llama Amor en el Espectro. Está en Netflix. No sé si alguien quiere por ahí escribir, si lo quieren escribir ahí, o si lo quieren escribir en el chat, un poco, o lo quieren decir, eh, por ahí un poco qué es la tecnología para ustedes, o la accesibilidad. La tecnología es una herramienta, ¿sí? Tecnología como respuesta a las barreras del medio, me gusta como respuesta. Hay un montón de personas conectadas. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, un poquito el tema se los preguntaba pensando un poco en esto que ahora va a empezar a hablar Emilce, en relación a cómo transformamos lo que estamos diciendo en algo más concreto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con la tecnología y la discapacidad? Entonces, cómo cerramos? Bueno, empezar a pensar la tecnología me parece que tiene que ver con pensar en cómo ha abierto un abanico infinito de información a poder ir derribando mitos y barreras. Bueno, esa es una forma de usar la tecnología, ¿no? Como difusión, como forma de acercar información. Yo creo que con la pandemia eso fue espectacular, como la cantidad de gente que empezó a acceder a cursos virtuales y a un montón de conocimiento. A ver, ¿qué dice acá? Es un recurso, podemos utilizarla como estrategia para el acceso sería, podría ser, como estrategia para mejorar la calidad de vida, porque bueno, un poco esto también, y ya vamos a empezar con la tecnología, tiene que ver con este modelo social que hoy les comentaba, empieza a plantear y instala una línea teórica que tiene que ver con la calidad de vida y los apoyos, ¿no? La calidad de vida que tiene que ver con un mínimo de necesidades satisfechas, ¿sí? En algunas, en una serie, ¿no? de ítems que tienen que ver con el bienestar físico, con el bienestar emocional, con la autodeterminación, con el bienestar material, con las relaciones interpersonales, con el acceso a derechos y con la inclusión social. Esta posibilidad de pensar las tecnologías para mejorar la calidad de vida me parece que en, dirige mejor el barco, porque si no, vieron que como que uno empieza a hablar de discapacidad y empieza como a aparecer un montón de cosas, ¿no? Bueno, empezar a, se ríe Milce porque cuando armamos el proyecto no sabíamos por dónde empezar, era mucha gente, pero bueno, hay un punto que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo mejoramos la calidad de vida de las personas, con y sin discapacidad, pero ahora estamos hablando de personas con discapacidad. Bueno, ¿cómo hacemos entornos más accesibles? Pues está bien, ponemos la rampa, le ponemos el micrófono, le ponemos, bueno, pero eso es de afuera hacia adentro, pero desde la vida, ahora sí, como situación personal, ¿cómo mejoramos la calidad de vida de una persona
y de su familia o la calidad de vida de la persona y en relación a su entorno, ¿no? Porque dijimos ya que las personas con discapacidad son pensadas en la sociedad en la que viven, en su entorno, en las instituciones, está bien. Y entonces empecemos a pensar en la tecnología para la plena participación, para igualar condiciones, digamos, para que el momento de decidir, las personas, todas las personas, tengamos los apoyos que necesitamos para tomar decisiones reales y que tienen que ver con nuestra propia vida, ¿no? Eh, Hoy no voy a hablar de eso, no vamos a hablar de eso, pero tienen que ver también con dignificar un poco más el riesgo, ¿no? Bueno, nos podemos equivocar un montón de veces, podemos probar un montón de prototipos de recursos tecnológicos pero tenemos que empezar a diseñarlas, las tenemos que empezar a crear, las tenemos que empezar a probar, ¿sí? Porque aparte hay muchísimos aspectos donde se puede pensar la tecnología, digo, desde la tecnología que tiene que ver con el traslado, como hablábamos hoy, tecnología en las sillas de ruedas, en los sensores, como hablaba hoy, nos contaba Emilce de unos prototipos que estaban trabajando para bastones, y yo decía, eso es tecnología en el traslado y beneficia la calidad de vida y el desarrollo, ¿no? Como que se nos van abriendo como mamushkas, ¿no? En la vida cotidiana hay personas que requieren de apoyos que requieren sensores o ayudas, apoyos para bañarse, para vestirse, para comer, para ir al baño, y no hablo solo de personas que nacen hablo de muchas personas con discapacidad de todas las edades. Hay personas que requieren de apoyos para aprender y necesitan recursos tecnológicos que le permitan, como hoy hablábamos con Yani, de accesibilidad cognitiva, bueno, traducir la información a dispositivos más accesibles. Hoy hay un montón de aplicaciones en el celu que han facilitado un montón la vida a un montón de personas que requieren apoyos visuales para comprender y para anticiparse. Todo lo que tiene que ver con el acceso a tecnologías para la comunicación y para la interacción, ¿no? Para la participación en sus entornos, como por ejemplo lo que tiene que ver con algunas dispositivos más para personas con hipocús, con personas sordas o para personas ciegas, y también para la recuperación, porque digo, hay un montón de personas que tienen una situación de discapacidad por un accidente, por un ACV, y requieren de rehabilitación. Bueno, todo lo que tiene que ver con las tecnologías para la recuperación de un montón de habilidades que se pueden afectar. Y acá podemos seguir pensando en tecnologías, pero bueno, vamos a ir dejándolo ahí. Ahora, el acceso a la tecnología hoy en día hay una cuestión bastante compleja que tiene que ver con lo que está disponible en el mercado actual. Hoy en día no es tan fácil acceder a las tecnologías porque son costosas. Las obras sociales no pueden hacerse cargo de todos los requerimientos de apoyos que tienen las personas con discapacidad, y entonces hay un montón de dispositivos que serían fabulosos para un montón de personas, pero son carísimos, como el dispositivo Tobii, que es un dispositivo que tiene un sensor, que capta los movimientos de los ojos, entonces la persona va aprendiendo a marcar una computadora, y la computadora como un comunicador a través de la mirada. Es divino, ¿no? La idea. Fantástica. Es carísimo. Carísimo. ¿Quién accede a un dispositivo Tobii? ¿Y cuántas personas lo necesitan? Y se compra en Holanda. Como que digo, hay cuestiones que son muy lindas desde lo romántico, pero que después, cuando hay que garantizarlo como un derecho, porque la comunicación, el acceso son derechos, son muy difíciles de garantizar. Aparte, la mayor parte de los productos, como les decía hoy, son exportados, con lo cual el acceso a tecnologías hoy día está muy restringido y limitado a las posibilidades económicas, ¿no? Que ahí empiezan a entrar otro montón de cuestiones relacionadas al asistencialismo y demás, que bueno, no vamos a entrar hoy en detalle, pero bueno, el impacto que tiene el uso de tecnologías en la vida de las personas, de acá esto, Janina dijo algo que a mí me encantó, que fue el impacto subjetivo que tiene tener oportunidades y tener apoyos para acceder a una vida de calidad, ¿no? Cuán bien se puede sentir una persona cuando puede participar y tener una vida en igualdad de condiciones que el resto. ¿Cuál es el impacto positivo? ¿Cómo le podemos cambiar la vida a una persona con un botoncito que diga que sí y con un botoncito que diga que no? ¿Me explico?
el impacto que tiene en la calidad de vida, en el desarrollo personal, en las relaciones interpersonales, el impacto que tiene el uso de tecnologías, es multidimensional. Por eso es importantísimo poder empezar a pensar cómo sumamos recursos, cómo podemos desarrollar tecnologías para la inclusión y desde dónde pensamos las tecnologías, ¿no? ¿Para quiénes se hace tecnología? Estas son como algunas preguntas porque hoy en día todo lo que es el desarrollo tecnológico tiene una inversión altísima, ¿no? En todo lo que tiene que ver con presupuestos y demás, pero son tecnologías aplicadas al mercado de otros elementos que no tienen que ver con el bienestar, sino que, bueno, tienen que ver con otras formas del sistema, ¿no? Pero bueno, sí creo que hoy dejar esta pregunta, ¿para quiénes se hace la tecnología? ¿Para quiénes pensamos los apoyos? ¿Y cómo usamos la tecnología como apoyo para mejorar la calidad de vida de las personas? Y desde todos los lugares que podemos aplicar tecnologías, sumar ideas y pensar recursos para el bienestar de todas las personas, ¿sí? Bueno, esta sería como mi parte, yo no me quiero extender más porque nos queda re poco tiempo, así que bueno, muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos estar unos minutitos al final, y bueno, ahora Yanni, no sé si vos querés agregar algo más, querés que ya pasemos con Emil, sé que tiene muchas cosas para contar. Sí, me gustaría que comente, Milce, el proyecto que está buenísimo, que me parece un buen espacio para difundirlo y que de última después, si nos queda tiempo, también intercambiamos y charlamos para que la gente no se vaya y escuche el hermoso trabajo que han desarrollado. Bueno, muchas gracias. De igual manera, pueden ir dejando en el chat si quieren consultas y demás. Mientras voy compartiendo pantalla. ¿Ahí se está viendo ya? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, me presento, mi nombre es Emilce Castillo, soy docente de acá de la Facultad de Ciencia y Tecnología, como bien al principio nos presentó Evelyn. Y bueno, nos pareció interesante, más allá de que ahora empezamos a trabajar en un proyecto en conjunto con la Fundación Lerralos, incluir en esta charla, contarles un poquito acerca de lo que venimos trabajando en lo que es el Laboratorio de Tecnologías Inclusivas, que se aprobó este año de la Facultad de Ciencia y Tecnología en sede de Concepción del Uruguay, que bueno, que es el Laboratorio de Investigación, Diseño y Desarrollo de Tecnologías Inclusivas, denominado INTEC Lab. En sí lo que nosotros buscamos, venimos trabajando hace un par de años ya con un grupo de alumnos, de docentes y voluntarios, ¿no?, en desarrollar tecnologías inclusivas, teniendo en cuenta los requerimientos de apoyo tecnológico de las personas con diferentes discapacidades, intentando romper las barreras que existen, que hoy hablaba muy claramente Luciana, para el acceso a una vida plena, intentar generar tecnologías que se adapten al usuario, como hoy también decía Lu, de hacer de que no sea el usuario quien tenga que ir adaptándose a lo que ya existe, sino por lo contrario, tener en cuenta a la persona, evaluar a la persona y poder generar tecnología, y que sea bajo costo. La idea es intentar realmente hacer una inclusión real, ¿no? Y en esto, bueno, tenemos en cuenta la parte del costo, el excesivo costo que tienen algunos de los dispositivos o de la tecnología que hay para lo que es discapacidad. Claramente, teniendo en cuenta esto del bajo costo, es intentar desarrollar tecnologías que estén a nuestro alcance y conocimientos, y también de los ingresos que podamos tener a partir de proyectos y demás para poder desarrollar e investigar. Bueno, y además de todo esto es tratar de concientizar, ¿no?, que hoy leía en el chat también que se hablaba mucho de la discapacidad invisible, concientizar sobre la importancia que es tener empatía con los demás y tratar de vivir en una sociedad mucho más inclusiva. ¿Cómo empezamos nosotros a desarrollar lo que es tecnología y cómo nos fuimos relacionando con discapacidad?
Al principio hicimos convenio con una fundación de acá de la ciudad, con la Fundación La Casita, donde con ellos empezamos a desarrollar lo que son las tecnologías sociales, ¿no? Que teniendo en cuenta los requerimientos que ellos necesitan, nosotros intentar desarrollarlos. Nuestra idea principal había empezado con un comunicador, que era un botón en una computadora, que para nosotros era una idea fantástica, que al momento de encontrarnos con la realidad de querer que algún usuario la pruebe, no servía. Entonces nos estábamos dando cuenta que seguíamos siempre en la misma línea de hacer tecnologías y que se tenga que adaptar el usuario a la misma. Entonces estuvimos viendo cómo desarrollar bien lo que es tecnología social, escuchando, haciendo trabajo de campo, haciendo el análisis integral de la persona, del usuario que vaya a utilizar la tecnología, para poder realmente utilizar, poder desarrollar una tecnología que pueda satisfacer realmente las necesidades de la persona, ¿no? Bueno, como para enmarcar un poquito de teoría, para que se entienda después lo que vamos a seguir contando, todo lo que es tecnología asistiva es aquella que permite realizar alguna acción, ¿sí? Por medio de la tecnología, lo que una persona no puede hacer, ¿sí? Y que lo puede lograr utilizando tecnología. Y la comunicación aumentativa y alternativa que nosotros utilizamos dentro en el primer comunicador que hicimos, nos basamos en lo que es pictogramas, que son dibujos, ¿no? Nos basamos en los pictogramas de ERSAC, que son dibujos que representan lo que una persona puede querer expresar. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar lo que son las tecnologías de fácil acceso y la comunicación alternativa? Lo que venimos hablando en toda la charla. Darle una progresiva autonomía al usuario, mejorar la calidad de vida, elevar la autoestima, generar de que la persona pueda tener vínculos interpersonales y de esta manera lograr una verdadera inclusión social. Bueno, como les decía recién, los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación en sí son herramientas que ayudan a las personas con dificultad del habla a comunicarse, ¿sí? El objetivo principal es que el usuario, que la persona que lo esté utilizando, pueda expresar lo que necesite, ya sea necesidades básicas, sentimientos, algo que quiera decir. Como tenemos todos nosotros siempre cosas que decir, la idea es poder brindarle esa herramienta para que lo pueda comunicar. Para la elección de estos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, depende mucho, ¿no?, de la capacidad y los requerimientos de apoyo que necesite el usuario. Y tener en cuenta también el principio de accesibilidad y portabilidad. ¿Qué es esto? Por ejemplo, nosotros cuando estábamos haciendo el diseño de los proyectos, pensábamos, no podemos, para una persona que esté en silla de ruedas, realizar un comunicador con un dispositivo electrónico que esté lleno de cables, por ejemplo. Eso no tiene nada de portabilidad y no es accesible. Sino es ir pensando, ir viendo todo el análisis de toda la tecnología que existe hoy en día y que nosotros podemos implementar y poder realizar comunicaciones inalámbricas, así nos evitamos utilizar cables, el tema de las baterías, la duración y demás. Que sea un complemento a la persona. Bueno, para poder hacer esto, como decíamos hace un ratito, lo que tuvimos que hacer es una valoración integral, ¿sí? Nosotros estuvimos trabajando con Caro, con una chica de la fundación acá de La Casita, donde íbamos a visitarla. Hablábamos con el personal de la fundación, con su fonoaudióloga, con las maestras y demás, como para intentar hacer algo que sea lo más que se adapte, ¿sí?, a lo que ella requería. Que sea simple, tener en cuenta sus movimientos y demás, que ahora a continuación les voy a mostrar un poquito de fotos. Este fue el primero, el que les estoy hablando, el primer comunicador que hicimos, donde, bueno, estuvimos visitando varias veces la fundación y logramos hacer un comunicador que todavía sigue en fase de desarrollo, no lo hemos podido terminar todavía, que es un comunicador que tiene pictogramas que van pasando automáticamente, entonces cuando aparece el pictograma que
que representa la necesidad que desea expresar la persona, se activa un dispositivo que está adaptado al movimiento, que en este caso Caro podía hacer, pero que se puede adaptar a diferentes movimientos, donde manda una señal y esa imagen se reproduce en sonido. Entonces, con eso intentar hacer que la persona pueda tener una comunicación fluida con otro, o sea, en su vida social. Acá les mostramos unas imágenes de cuando íbamos a hacer la evaluación integral de la persona, ¿sí? De saber cómo era su mano, qué movimientos tenía, qué es lo que podía hacer sin tanto esfuerzo y demás. Que era algo. Entonces, con esto nosotros podíamos saber de qué manera poder desarrollar la tecnología para que realmente sirviera e intentar cumplir con los objetivos. Otro de los prototipos que tenemos en desarrollo, que es el que comentaba hace un ratito Luciana, es un accesorio para el bastón que usan las personas con discapacidad. ¿De qué se trata este accesorio? Es le paso rápido para que puedan ver más imágenes, es un accesorio, perdón, que tiene sensores que evitan los obstáculos, tanto a nivel del piso, perdón, no que evita, sino que hace una alerta para poder evitar los obstáculos que están a nivel del piso y a la altura. Esto pudimos empezar el desarrollo teniendo reuniones también con los futuros usuarios, sabiendo que, o sea, preguntándoles a ellos qué es lo que necesitan, cómo funcionaría realmente, cómo podríamos mejorar nosotros desde la tecnología su vida diaria, ¿no? Entonces ellos nos contaban de que sí, de que el tema de los obstáculos en altura era una cuestión sumamente peligrosa, por ramas, ventanas abiertas, carteles, ¿sí? Un montón de cosas que ellos no podían evitar simplemente con el bastón. Y el otro tema eran los charcos de agua. Entonces estuvimos investigando, desarrollando este accesorio para que pueda detectar con diferentes vibraciones, y que le avise, ¿no?, al usuario con diferentes vibraciones, si había algún obstáculo, tanto a nivel del piso, a la altura, o si había un charco de agua. Y después un proyecto que también está en desarrollo, que lo estamos haciendo en el marco de una especialización, donde somos parte, algunos de los integrantes del laboratorio. Es algo muy simple, que es la transcripción automática del lenguaje de señas para personas con discapacidad auditiva. En sí, lo que queríamos lograr con esto es que poder comunicarnos, ¿no?, que cualquier persona se pueda comunicar mediante lengua de señas virtuales, ¿no?, que aparecen ya en la compu o en el celu, con personas sordas, ¿sí? Seguramente muchos de acá son del área de discapacidad, donde saben, ¿no?, que la lengua de señas es una lengua como cualquier otra, donde tiene todas las leyes lingüísticas, donde tiene su significado y demás, y que en lo personal creo que es muy útil poder aprender y poder comunicarnos también, aunque sea mediante un dispositivo, utilizar la tecnología para también romper esta barrera. Bueno, entonces con esto buscábamos permitir a cualquier persona aprender el lenguaje de señas, establecer una comunicación con una persona con discapacidad auditiva, ¿sí?, mediante la generación de texto escrito a partir de un texto hablado, o sea, el programa toma las palabras y después las traduce tanto en texto como en imágenes. Esto que aparece acá es la página donde está alojado hoy por hoy en el servidor el desarrollo, pero de testeo, o sea, es de prueba todavía, que básicamente lo que hace es, tiene un micrófono que capta la palabra, ¿sí?, lo que una persona dice, y una vez que se presiona nuevamente, lo traduce, tanto en palabras, y a nosotros ahora estábamos probando por letras, ¿no? Pero bueno, les vuelvo a repetir, es un proyecto que es muy nuevito, y que está todavía en fase de desarrollo. Lo que sí quiero, para finalizar, ¿no?, es cerrar un poquito con también esto que decía Luciana. Es muy importante que haya un trabajo interinstitucional, colaborativo, teniendo en cuenta
a la persona por completo, hacer la evaluación integral de la persona que necesita utilizar tecnología, y también a todo su entorno, no solamente a la persona, sino a todo su entorno, tanto sus familiares como los profesionales que trabajan día a día con el usuario, ¿no? Y bueno, desde lo que es la universidad, perdón, creemos, ¿no?, que es muy importante que todas las instituciones, ya sea universitarias, sociales, puedan crear conciencia en la comunidad sobre la importancia de construir una sociedad inclusiva que rompa las barreras ideológicas, brindando a las personas con discapacidad igualdad de oportunidades, logrando la equidad por medio de la inclusión. Hablar de accesibilidad es hablar de reconocimiento de los derechos e igualdad de oportunidades. Las personas con discapacidad muchas veces, por todo lo que veníamos contando también, se encuentran en situación de vulnerabilidad social, lo que hace que sus derechos también se vean vulnerados, afectando el desarrollo personal en el medio familiar, social, cultural en el que viven. Es por esto que la creación de herramientas accesibles, ¿no?, logran que las personas, independientemente de su discapacidad, puedan acceder a una calidad de vida que favorezca su desarrollo e independencia personal. El poder involucrarnos, involucrarnos, digo, desde el punto de vista, desde el punto donde cada uno sabe o intenta saber. El poder relacionarnos con diferentes instituciones, fundaciones. Ahora empezamos un proyecto con la Fundación de Ralos, para seguir trabajando en tecnología inclusiva, seguir trabajando en la parte de comunicación. Yo creo que es fundamental para realmente lograr una sociedad inclusiva, que cada uno aporte desde su granito de arena, ¿no? A mí me gustaría agregar algo chiquito, digamos, ¿Sí? que tiene que ver con que me parece que es importante que nos llevemos hoy, que esto que estamos trabajando uno a veces como que piensa como la discapacidad como algo que le pasa a los demás, ¿sí? Como algo personal que le pasan a los demás, o que le pasa solamente a un familiar de uno, o a una persona que uno quiere. Y en realidad la discapacidad es mucho más amplia y transversal que la propia experiencia solamente, que es fundamental y que es muy importante, pero digo, todas las personas somos vulnerables. Creo que esto es como el punto de corte e inflexión que a todas las personas nos ofrece una oportunidad inmensa, digamos, de transformar la manera en que vemos a las demás personas y en la que nos vemos a nosotras mismas, digamos. Porque el punto es que pensar en una comunidad más inclusiva para los demás también es pensar en una comunidad más inclusiva para nosotros mismos. Ay, pero bueno, ahí creo que es importante por ahí esto, ¿sí? Porque parece como, qué lindo lo que hacen para las personas con discapacidad, qué lindo cómo hacen para los chicos con... No, en realidad, poder desarmar un poco esta idea de que siempre hay que hacer para las demás personas y solamente lo puede hacer un profesional de tal cosa. Por ejemplo, que solamente la fono es la que puede trabajar la comunicación. Bueno, no, esto no es así. ¿Sí? Hoy en día justamente salir de la lógica hegemónica, salir de la lógica colonialista y rehabilitadora es pensar desde todos los aspectos en los que las personas podemos hacer un mundo mucho más amable y justo, digamos. Y tanto la comunicación como el acceso son derechos que tenemos todas las personas, tengamos o no tengamos un certificado de discapacidad. ¿Sí? Creo que esto es fundamental. Y no solamente pensando en la niñez con discapacidad o en la adolescencia con discapacidad, sino en las personas mayores también y en un montón de personas que han quedado por fuera del sistema mucho tiempo. ¿Sí? Porque esto también es importante decirlo. Muchas personas con discapacidad aún están excluidas. ¿Sí? Así que bueno, yo, de mi parte, quiero agradecer muchísimo a todas las personas que están acá. Yo estaba muy nerviosa y ahora estoy muy feliz y espero que podamos volvernos a encontrar el año que viene, porque me parece que esto da para hablar un montón y sí invitar a todas las personas que quieran conocer las instituciones, venir a conocer y acercarse o desde la universidad o no, para pensar como formas más otras formas más también de desarrollo, porque digo, nosotros
hoy estamos Betty y yo, por ejemplo, del Solar estamos nosotras, pero tanto el Solar como Santa Ana son instituciones enormes y trabaja un montón de gente. Algunas están acá en la charla, otras no, pero somos un montón de personas y creo que es muy importante poder como conversar y ver, bueno, desde la tecnología, desde cómo podemos llevar más tecnología y más accesibilidad y derechos a más lugares, por lo menos de nuestra región. Vamos a empezar por acá. De a poquito. De a Y poquito. de nuestra parte, también agradecerles, Betty, Betina, Luciana y Yani, toda la predisposición y el trabajo en conjunto que se ha hecho que, como decía hace un ratito, para nosotros como universidad es fundamental poder tener este tipo de relaciones interinstitucional para poder lograr cosas buenas, que realmente sirvan. Así que nada, súper agradecida del contacto que hicieron y de cómo pudimos empezar a trabajar en conjunto y que, sí, que esto sea el puntapié inicial nomás. Había De una eso señora estoy que levantó segura la mano, una porque persona que solo levantó la mano. ay, perdón, que es el Perdón. puntapié, estoy segura, porque hoy en la previa, cuando estábamos armando la charla, que yo me pareció súper interesante todo lo que habían, el desarrollo del producto que habían hecho, y la experiencia y el tránsito, que desde ya que me parece súper rico para compartirlo con el resto de los SET, por empezar, y como todo el resto de las instituciones, y sobre todo esto de ver cómo, bueno, cómo lo fueron aplicando, como la parte más práctica, y de todo, y en el solo intercambio ya apareció esto que comentaba Emilce de la aplicación que estaban desarrollando con lengua de señas, que puede enriquecer y seguir trabajando. Yo les agradezco desde que nos hayan invitado como IPRODI, porque justamente así, transversalmente, es donde se trabajan las barreras. Había alguien levantado la mano, pobre, yo no sé si se la calambró, no sé si que había quedado en el chat, pero seguramente desde ya que me interesadísima en que hacer otro encuentro focalizado, porque son muchos los temas, son muchos, muy amplia la tecnología, la accesibilidad, la discapacidad, así que no, desde ya que me parece muy rico que sigamos trabajando, que no quede en este primer encuentro y nada más, digamos. Y que otras universidades también se copen y ir también, o sea, llevándolo, digamos, a otras instancias. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere comentar algo. Nos queda un ratito todavía. Bueno, nuevamente desde la facultad agradecerles, Janina, Luciana y también Emilce, que ella agradeció a todos y nadie le agradeció a ella, esta vinculación también, así que desde la facultad tomo la posta y les agradezco a todas y a Betina también y a todos los asistentes que se mantuvieron en esta charla, en este conversatorio tan interesante, y abrimos el espacio para que si tienen alguna consulta, alguna sugerencia, algún comentario que nos quieran hacer, en el chat vienen diciendo que muy buena la disertación, muy buenas palabras. Marce, si querés. Yo quiero agradecerles por el trabajo que están haciendo, la Fundación de Ralos y Santa Ana con ustedes. Es muy bueno siempre ir un poquito más adelante porque nunca se termina este trabajo en discapacidad. Yo fui la que dije de las discapacidades invisibles, que por ahí hay que tenemos que trabajar un poquito más en eso, pero todos estos proyectos que presentaron de UTN, del bastón, con sensor, la verdad que la felicito porque es muy bueno, y aprovechando que está Janina, sería bueno que también se forme de vuelta nuevamente el Observatorio Provincial, donde ahí están representadas las personas con discapacidad, y que puedan estar en estas charlas que son tan buenas, que son para el beneficio de ellos, ¿no? Porque se trabaja por y para ellos. Eso es lo bueno. Las felicito, chicas, muy buena disertación. Luciana, Emilce, muy buena, la verdad, de la capacitación de TN, de las cosas que se vienen y que los papás que estamos en esto, nos viene bien y saber que se está trabajando por nuestros hijos y para todos. Es lo importante. Muchas gracias por este momento. Gracias. Bueno, Marcela, te respondo que el observatorio luego de la pandemia no renovó sus autoridades, pero que justamente está a cargo
Alejandra Loza, la responsable, la coordinadora, y que próximamente para el año que viene se va a trabajar para la nueva formación. Yo les voy a tirar un chivo porque acá ya me están escribiendo mis compañeras que si alguien quiere conocer un poco más sobre autogestores, sobre el movimiento de autogestores de la zona, lo pueden buscar en las redes sociales, y creo que es por Instagram, les pueden encontrar, así pueden también conversar y también si alguien quiere tener más información, vienen así ganando espacios y bueno, ojalá que más adelante, Facebook tiene gestores Corona, ahí está. Si quieren conocer un poco más, y bueno, sí, como decía hoy Marce también, la posibilidad de poder, la posibilidad también de que haya más personas con discapacidad ocupando espacios en los que se habla de las personas con discapacidad. Pero así que bueno, muchísimas gracias por el espacio y encantada, la verdad encantada, y bueno, siempre agradecida con Emilce también, divina, ahí trabajando retarde también, juntándonos a Betty, que estuvo atrás de todo también, un montón, y nos estuvo ayudando muchísimo a llevar adelante esta charla, a Yani y Prodi, que la verdad que siempre tenemos, hemos tenido muy buenas experiencias este último tiempo en lo que tiene que ver con ampliar horizontes y trabajar en forma conjunta. Así que muchísimas gracias también a la universidad, a la facultad, por invitarnos, y estamos súper disponibles para seguir trabajando con ustedes. Se va a venir muchas cosas buenas. Sí. Le quiero preguntar a Sofía Liberatori, no sé si sigue o no, que puso en el chat, la asociación nos gustaría ponernos en contacto con ustedes para charlar acerca de un proyecto en común. No sé si es con la universidad que se quiere poner en contacto acá con Wader o con la gente de la fundación del solar. Perdón, Ralos. Hola, soy Sofía, ¿cómo va? Sí, soy de la asociación Hablamos de Autismo y me gustó todo lo que están haciendo desde Wader, digamos, desde su laboratorio. Así que después te escribo, Emilce. Dale, perfecto. Dale. Sí, encantada. Genial. Muchas gracias. A vos. Creo que no nos quedaba ninguna pregunta en el chat. Estoy revisando. No, creo que estamos, que están mucha gente agradeciendo, la verdad que gracias a toda la gente que estuvo escuchando. Buenísimo. Dice, no, nos quedó la hora y media, pudimos enmarcar todo. Muy orgullosa. Yo pensé que eso no iba a poder suceder. Bueno, si nadie tiene ninguna duda o alguna consulta, agradecemos nuevamente y damos por finalizado el conversatorio. Gracias, Eve. Bueno, muchas gracias. Les comento que como fue grabado, la grabación va a estar subida a nuestro canal, así